Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo conversatorio que organizamos desde la Asociación de Archivistas en la Función Pública Argentina, que se titula Preservación Digital orientada a proyectos de digitalización en archivos históricos. Les voy a pedir que todas las preguntas que vayan surgiendo a lo largo de las exposiciones las realicen a través del chat del Facebook, que al finalizar se las transmitiremos a los expositores. En esta ocasión, para hablar de un tema tan fundamental como es la preservación digital a largo plazo, contaremos con la presencia de Raquel Umaña Alpizar. Bienvenida, Raquel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Raquel? Bien, usted. Es máster en Administración Universitaria y licenciada en Archivística por la Universidad de Costa Rica. Es docente de la carrera de Bachillerato y Licenciatura en Archivística de la Universidad de Costa Rica desde el año 2009. Se desempeñó como directora del Archivo Universitario Rafael Obregón Loría de 2009 a 2016. Fue miembro de la Junta Administrativa del Archivo Nacional, como parte del equipo de investigación del proyecto FIED, Foro Iberoamericano de Evaluación de Documentos. Actualmente es miembro de la Red Iberoamericana de Archivos de la Educación Superior y del Comité Nacional de Memoria del Mundo de la Misión Costarricense de Cooperación con la UNESCO. Bueno, Raquel, muchas gracias por tu participación y estar hoy acá entre nosotros. Ya te dejo para tu presentación. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a mis queridos colegas y amigos archivistas de la Función Pública en Argentina. Es un gusto compartir diferentes visiones sobre el entorno profesional y que está cambiando rápidamente. Cuando me ofrecieron el privilegio de dirigirme a ustedes acerca de este tema de la preservación para proyectos de digitalización, realmente me supuso, digamos, un reto bastante importante en el sentido de que me he enfocado más que todo en la preservación de documentos digitales, en producción y gestión de documentos, ¿verdad? Entonces, en realidad, en el marco de esta charla, estuve analizando y pude darme cuenta de que si bien los documentos digitalizados a partir de documentos con valor secundario no comparten algunos de los riesgos primarios de los documentos que se producen digitalmente, como lo es la garantía, por ejemplo, del valor probatorio. Claro está, en caso de que no se esté digitalizando para sustitución del soporte papel, ¿verdad? Pero sí comparte un extenso tallo común que resulta inherente a la naturaleza digital y tecnológica del nuevo soporte, en el que enfrentarán los mismos riesgos de, por ejemplo, lo que es la continuidad de acceso, del riesgo principal, la obsolescencia tecnológica, también la integridad y la autenticidad de los metadatos e información de descripción, la conformación de unidades documentales como clúster indivisibles que nos van a permitir el acceso a información completa y en contexto, por citar, digamos, algunos, ¿verdad? Así que me voy a permitir abordar cómo el modelo más exitoso difundido de preservación digital aporta soluciones al acceso de nuestro patrimonio histórico y a la vez permite un uso más eficiente y moderado de los recursos económicos, institucionales, en las tareas de digitalización, difusión y refrescamiento de las copias digitales. Es muy importante aclarar que todo proceso de digitalización conlleva un fuerte ejercicio previo para definir las características y los detalles del objeto digitalizado y que estas van en función muy importante del objeto analógico que se va a digitalizar y el tipo de tratamiento que se dará al objeto resultante. Voy a mencionar algunos escenarios haciendo la salvedad que eso no significa que los detalles específicos indicados apliquen para todos los casos. En cambio, las recomendaciones acerca del tratamiento del objeto digital resulta y, digamos, en su gestión de preservación, sí son aplicables a toda la naturaleza del objeto digital independientemente de su origen. Cuando hablamos de proyectos en archivos históricos, estamos invocando una rama muy específica de la archivística, quizás la que más ha tenido exposición durante el desarrollo de nuestra disciplina, la archivística como ciencia auxiliar de la investigación, y la archivística en realidad que busca poner al alcance de las generaciones futuras ese patrimonio de la humanidad que se refleja a través de los documentos de archivo. Aunque es muy probable que esos documentos que hoy queremos conservar hayan empezado su vida en la humilde forma de manifestación de una voluntad, de un trámite, de un derecho,
el contexto en el que fueron creados y la situación espaciotemporal le permitieron convirtiendo, digamos, como testigos de hechos de trascendencia en la memoria como humanidad, digamos, que tiene que recordarse. Así que tenemos muy buenas razones para digitalizar los documentos de archivo. Necesitamos acercar la información a nuestros usuarios y claro está que la tecnología nos va a brindar esta oportunidad. Pero es importante notar que al igual que el documento mismo, aquel contexto también adquiere valor. Los compañeros de viaje de ese documento que conforman su unidad documental y en ocasiones aún parientes más lejanos como los compañeros de la serie documental y su fondo, nos cuentan una historia también. Son parte de esa ventana que nos permite ver de dónde venimos y en ocasiones, cuando creemos, nos ayudan a conocer los errores que hemos cometido también para ayudarnos a crear una sociedad más justa y un mejor futuro para todos. Siempre hemos tenido una dicotomía sobre estos documentos de valor secundario. Queremos conservarlos en el mejor estado, pero a la vez permitir que la mayor cantidad de personas puedan acceder, tener acceso a estos tesoros que guardamos, oír las historias que tienen que contarnos, historias en las que es igual de importante la voz cantante de un documento como el coro de todos los demás documentos que brindan el contexto y el valor. Entonces recurrimos a diversos medios para poner esos tesoros al alcance de la mayor cantidad de personas, pero nunca, como ahora, tenemos la oportunidad de masificar este acceso, de democratizar el privilegio de conocer nuestro pasado, de lo que formó la fibra de nuestras naciones, de nuestra identidad, de los que nos permite conocer y entender los complejos desarrollos y luchas sociales en las que vivimos y contextualizar nuestros esfuerzos hacia el desarrollo y la mejora de la calidad. Los documentos tienen una función, existen para que las personas puedan consultar su información, por lo que como humanidad hemos pasado por diferentes instrumentos para que la información esté disponible. Pasamos por copistas medievales, medios mecanizados como la imprenta, medios de sustitución de soporte como el microfilm, y ahora con las técnicas de captura digital, desde finales de la década de los 80, la imagen digital se pone como una moderna estrategia de difusión de la información. Todo esto suena muy loable. Sin embargo, en la actualidad, muchas instituciones, al menos Costa Rica, han gastado, porque no puedo decir que invertir, muchísimos recursos en proyectos de digitalización fallidos. Bueno, ¿y por qué pasa esto? En realidad, los activos de información siempre han estado sometidos a riesgos, independientemente de su soporte. De ahí que se derivan los procesos de conservación y custodia que pretenden alargar la vida de los soportes y con ello la información que contienen. Esto quiere decir que la desmaterialización de los activos de información en busca de los beneficios de la era digital no le ha eximido de estos riesgos. De hecho, ha traído un nuevo y quizás el mayor riesgo, que es para el activo de información que ha enfrentado hasta el momento, que es la obsolescencia tecnológica como tal, que es realmente un subproducto natural del avance en materia de tecnología y que es algo que ocurrirá siempre que exista avance. Y mientras que los riesgos de los activos de información en otros soportes estaban expresados en la misma escala de tiempo que nosotros y que nuestra sociedad nos desenvolvemos, el activo de información como tal enfrenta tiempos acelerados y los cambios súbitos que caracterizan el avance tecnológico mismo. Tenemos que recordar que el documento en realidad es la representación de un hecho fijado en el soporte, por lo que tenemos que recordar que en soporte digital existe una clara separación entre el contenido, que se va a conservar, la codificación, que lo soporta en un momento del formato, el soporte físico, que es donde está almacenada esa información. Entonces, en un entorno electrónico, la cadena de bytes no puede perdurar durante ningún periodo de tiempo, a menos que fije el soporte. Sin embargo, esto tampoco quiere decir que el almacenamiento de una cadena de bytes que perdure sea suficiente para conservar un documento. La tecnología, y en especial las tecnologías digitales, son sin duda el aliado más fuerte que tenemos para poder democratizar el acceso a nuestra memoria social. Es decir, que la tecnología digital es muchísimo menos indulgente, digamos, al descuido de un patrimonio, pero requiere atender estos riesgos. Y más ahora que, bueno, estamos con lo de la pandemia, se están produciendo documentos. Tenemos que
realmente atender estos riesgos. ¿Por qué? Porque las herramientas y la aplicación de modelos de preservación como tal, como por ejemplo el modelo ICE, posibilitan obtener el mejor rendimiento de los procesos de digitalización, de por sí ya costosos y también elaborados, tenemos que dedicarle mucho tiempo, pero que permiten mantener el valor de esa inversión a través del tiempo, a la vez que alcanza la mayor cantidad posible de beneficiarios y logra mantener una gestión preventiva del riesgo asociado al uso de la información digital. Pero la tecnología digital a la vez es un catalizador y un desafío por muchas razones. Bueno, para empezar, no es igual el proceso de digitalización de todos los tipos de soporte. Cada clase documental tiene sus propios retos en términos de digitalización, del equipo especializado, de los formatos, lo que se ve reflejado en la composición de la estructura que conserva los documentos digitalizados, porque en efecto, cuando hablamos de preservación en materia de archivo digital, hablamos OAIS, y cuando hablamos de OAIS, hablamos de paquetes de información archivísticos. Un activo de información es la evidencia o garante de un proceso, obligación o derecho que ha sido procesado mediante el tratamiento archivístico, es decir, los documentos deben estar identificados, clasificados, ordenados, descritos, evaluados y estar listos para la difusión. Y a este respecto, cada uno de los pasos del tratamiento archivístico ha dado como resultado más información acerca del documento. Estos son metadatos que permiten conocer con claridad cómo debe tramitarse y cómo tiene que tratarse el documento y qué tan valiosa es la información que contiene. En este punto es cuando, al volver al concepto de preservación del activo de información, nos damos cuenta que la apreciación simplista de digitalizar un documento simplemente para acceso resulta muy pobre, ya que no gestiona el riesgo de la obsolescencia tecnológica como principal reto que amenaza los activos de información. Los documentos deben estar debidamente organizados y relacionados. Tenemos que tener bien identificadas las series documentales y, claro, también la descripción por niveles, iniciando por fondo, el subfondo, series, los expedientes, porque esto nos permite mantener el control sobre nuestro acervo y a la vez brindar mecanismos autogestionados de consulta. Incluso nos permite establecer nuevos servicios para la mejora y el acceso, la difusión. Por esto, y por lo que pensar en el cumplimiento de esta meta sin herramientas y plataforma adecuada no se vuelve algo realista. Necesitamos una solución de preservación digital, pero debemos estar preparados. Es necesario normalizar y aplicar las mejores prácticas archivísticas. Hago hincapié en esto porque en algunos casos se traslada a digital el desorden en soporte de papel o se digitaliza sin la información de contexto. Cuando hablamos de documentos que se digitalizan, es necesario incluir esa información de contexto de manera normalizada, utilizando normas de descripción. Los documentos de archivo deben mantener las relaciones, reflejar su estructura, cómo están organizados, todas esas relaciones con el productor, con los demás documentos. El agrupamiento de los documentos debe realizarse mediante una estructura lógica. Para esto se aplican los metadatos, para asociar los documentos con su autor, productor, con todos los documentos relacionados. Es vital que tengamos, que elaboremos esquemas de metadatos. ¿Por qué? Porque eso nos facilita el acceso y también nos permite lo que es la interoperabilidad entre los sistemas. No podemos seguir con islas de información. En realidad, las mejores prácticas mundiales sugieren el uso del diccionario PREMIS para la preservación documental. La mayoría de datos, de metadatos, deberán capturarse de forma programática por los sistemas involucrados, porque tenemos que reducir al mínimo lo que es incluir datos o información de manera manual o por los usuarios. Existen muchas formas de lograr esto mediante el uso de esquemas estandarizados, por ejemplo el METS, que permite cumplir las condiciones de contar con esquemas y secciones definidas y a la vez
y a la vez, digamos, ser técnicamente neutros al tratarse, digamos, de esquemas XML, el uso de estándares para la descripción, tales como la norma ISA-G, que se normaliza por medio del uso de la EAD, la ISA-CPF para el registro de autoridades, utilizando lo que es la EAC, entre otros que nos van a permitir tener acceso a información específica conociendo el nodo en el que se encuentra y también poder hacer esas relaciones. La captura de metadatos de preservación en diccionarios establecidos como premise permite la colección de propiedades significativas y mecanismos como la firma digital de alta longevidad, por ejemplo, SADC XL, o el uso de sistemas distribuidos de notario digital que protegen la integridad del paquete de información archivística y la asocian con un custodio. Sin importar la tecnología empleada, lo que realmente marca una diferencia en la seguridad de los activos de información es la conciencia y la gestión de los riesgos y la constante investigación y las acciones orquestadas y evaluadas para la mitigación de las amenazas. METS, como podemos ver, aquí un ejemplo, es la estructura realmente por antonomasia para la disposición de toda la información que debe guardarse junto con el objeto digitalizado. En archivos históricos es especialmente útil ya que su sección de mapa estructural le permite mantener en un solo paquete todos los documentos que forman parte de una misma unidad documental, llámese expediente, permitiendo plasmar y conservar información de contexto y esa identidad de documento, transportar a lo digital esa característica que distingue a la archivística en el trato de su objeto de estudio, especialmente cuando hablamos de o con propósitos históricos. Existen estructuras METS especialmente adaptadas para cada clase documental. En todas ellas se puede obtener la ventaja ya descrita, digamos, en el mapa estructural y también compartir la existencia, digamos, al menos en la sección, digamos, de metadatos descriptivos, en los que se puede consignar la información correspondiente en cumplimiento con el estándar que rige cada instancia. También puede beneficiarse de tener una sección de descripción de la autoridad a la que se atribuye cada documento que se encuentra en el METS como tal. Entonces, esta estructura METS permite la adición de una sección de metadatos de preservación mediante los cuales se garantizan aspectos vitales como el registro de eventos del ciclo de vida, los cambios sufridos por los elementos a lo largo de la custodia, la conservación de las propiedades significativas de los documentos, aquellas que a lo largo del tiempo nos van a permitir dar garantía de su autenticidad, de su integridad, hasta temas como derechos de autor, reproducción, acceso. Y también hay una sección en METS que nos permite consignar también los documentos mismos, ¿verdad? Que en el paquete archivístico tenemos que autocontener también no solamente la información de contexto, sino también el documento, expresado en un formato más resistente a ataques informáticos como infecciones por virus o degradación de los dispositivos de almacenamiento. Entonces, al mismo tiempo que permite de una manera más sencilla la interoperabilidad al expresar los documentos de una codificación fácilmente exportable y de uso extendido en los sistemas de comunicación digital. Todas estas ventajas, incluyendo la normalización de los criterios de descripción y el encapsulamiento seguro de los datos protegidos por fuertes algoritmos criptográficos, son transversales y aplicables a todos los proyectos de digitalización, independientemente del objeto a digitalizar y los dispositivos de captura. Ahora bien, cuando hablamos de preservación en el ámbito de proyectos de digitalización en archivos históricos, debemos ir más allá. Porque más allá, digamos, de lo que es solamente la aplicación del modelo ICE, todo lo mencionado ante lo que hemos dicho, realmente son medidas que aplican y que tienen que tomarse sí o sí en todos los casos en los que se conserven los documentos digitales o digitalizados, para el caso es lo mismo en realidad. Si bien es cierto, la necesidad es crítica cuando el documento ha nacido en formato digital
ya que su única expresión y existencia dependen de su correcta gestión. En cambio, cuando estamos hablando de proyectos de digitalización en archivos históricos, tenemos el documento en su soporte original. Sin embargo, bueno, en realidad esta afirmación no es del todo verdadera porque hay copias en formato físico que corresponden a tecnología analógica y que está amenazada también por los efectos de la obsolescencia tecnológica, por ejemplo, que son las cintas abiertas, el BIOFIN, entre otros. Para los casos de soporte más recientes, también debemos recordar que la repetida exposición a procesos de digitalización pueden resultar dañina para los documentos, sin contar con que se incurre en elevados costos que terminan siendo injustificados. Adicionalmente, la digitalización bien preservada y administrada potencia el activo de información con otras cualidades que incrementan su utilidad. El hecho de plasmar y conservar el contexto, el hecho de permitir procesos interactivos como la descripción colaborativa de imágenes y fotografías y de brindar un espacio en el que se pueda incluir y poner a disposición de la sociedad el contenido, documentos que quizás han querido de un profesional o se ha requerido, digamos, de la transcripción porque eran documentos de negrografía, se ocupaba la palografía para su máximo aprovechamiento. En realidad, esta información también se puede consignar como un evento premis, que corresponde a estas ventajas que nos da también la preservación digital. En este sentido, la preservación de los objetos digitalizados comparten un amplio tronco común con la preservación del objeto digital. Ambos enfrentan realmente los mismos retos que se van a ver potenciados y beneficiados, ¿verdad? Si compartimos una misma solución, ¿verdad? Un repositorio de preservación digital que aplique el modelo de preservación OAIS. En este ejemplo podemos ver que cuando realmente hablamos de preservación, quiere decir que el activo de información va a sufrir cambios en el tiempo, claro está, por lo que es la obsolescencia tecnológica, vamos a tener que consignar todos los eventos en los metadatos premis. Por ejemplo, lo que es la conversión del formato que tiene que registrarse en un evento premis. Además, ¿verdad? Podemos mencionar que hay funcionalidades que resultan imprescindibles en un sistema de repositorio digital y que tiene que ver con la garantía de la autenticidad, de la integridad de los activos de información que fueron transformados de su formato original para garantizar su disponibilidad. Entonces, esta función es la que, con esto, extraemos lo que son las propiedades significativas, ¿verdad? Esas propiedades significativas, que son las características de los objetos digitales que tienen que ser preservadas en el tiempo para asegurar lo que es la usabilidad, el significado propio de los objetos, ¿verdad? Entonces, todo esto en realidad aplica para todo, pero en archivos históricos, como lo indiqué, resulta especialmente útil para documentos antiguos que requieren una transcripción, por lo que un ejemplo de una propiedad significativa, como podemos ver, se obtiene del evento premis de transcripción, que consiste en la representación de esa información en este evento, digamos, premis, y que tenemos que ubicarlo en la sección AMSEC, que son los metadatos administrativos del esquema en el esquema MEDIS. Ok, entonces, podemos decir que la mayor diferencia entre documentos digitalizados y documentos digitales está en el establecimiento del valor probatorio y en el proceso mismo de digitalización por el que fueron adquiridos. En el primer caso, el documento digital obtiene su valor de una mezcla entre la legislación y los procesos técnicos altamente especializados, como es la firma digital, mientras que en los documentos digitalizados obtiene su valor del acto administrativo que faculta al operador de la digitalización a crear copias auténticas e íntegras de un documento que existe en soporte. Entonces, ¿verdad? El proceso de digitalización es realmente más elaborado, primero, ¿verdad? Porque cambia en función de la clase documental que se está digitalizando, al igual que en la estructura MEDIS, y en segundo lugar,
revise de un componente técnico adicional que está estrechamente relacionado al proceso mismo de la transformación analógica o de físico a digital. La calidad también es muy importante, ¿verdad? Entonces, en los proyectos de digitalización realmente tienen un costo asociado, ¿verdad? Por lo que la calidad resulta vital. Consiste en la verificación de la imagen de los datos significativos obtenidos en el proceso de la digitalización para que sean fieles al documento original. Entonces, se requieren procedimientos y técnicas para verificar la calidad y precisión y consistencia de los productos digitales. Entonces, estos procesos de digitalización se hacen a través de dispositivos. Estos dispositivos interpretan la realidad y la describen como una copia electrónica. Para empezar, está el uso de formatos de almacenamiento para representar estos ficheros, para lo cual hago hincapié en la necesidad de un análisis sobre la naturaleza del objeto que se está digitalizando y, muy importante, sus características, como medio de definir el requerimiento de recursos que se deben destinar a su representación digital y con ello el formato del fichero resultante. ¿Eso por qué? Porque, bueno, no es la misma profundidad de color, la misma densidad y resolución las que se apliquen a un documento, por ejemplo, en papel bond, impreso por un dispositivo con 300 puntos, digamos, por pulgada, a la que se emplee en un pergamino lleno de ese detalle, en el que hasta el tipo de pluma, los componentes de la tinta utilizada se reflejan en los trazos que conforman las palabras, por ejemplo, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Entonces, mientras que en este último caso, el máximo nivel de detalle y almacenamiento en formatos sin pérdida por compresión no son injustificables, sino además requeridos, por lo que el empleo del mismo formato y técnica en el primer documento no va a constituir nada que ver, digamos, un desperdicio de recursos y espacio. Además, es importante la elección correcta del formato. Es necesario tomar en cuenta que cada dispositivo tiene imprecisiones y defectos que modifican la forma en que se percibe el objeto que representamos y que son producto del mismo diseño, de su construcción y de las limitaciones tecnológicas que se tengan en el momento en que fueron fabricados. Entonces, tenemos que, y es necesario, incluir en los objetos digitalizados una serie de información técnica muy específica que nos ayude en el futuro a realizar las correcciones y evaluaciones sobre la copia digital. Esta información está consignada en el estándar MIX, que podemos ver, ese ejemplo, ¿verdad? Y es en realidad donde en el esquema tenemos que conservar información técnica administrativa, los metadatos administrativos, que vamos a consignar y que podemos guardar en información premis, pero también utilizando el estándar MIX, que incluso hay herramientas, que por ejemplo es el EXIF, que se puede extraer información de la fotografía antes de hacerle una conversión de formato. Para tener esa información inicial de captura, por ejemplo, no es lo mismo si estamos tomando una fotografía, toda esa información de qué cámara, qué resolución, el ancho, toda esa información de la captura propiamente del dispositivo que se está aplicando, deberíamos consignarla antes, previo de una conversión de formato. Otra diferencia está en la captura de los metadatos. Si bien los metadatos se deben coleccionar, en realidad son los mismos, la capacidad de colección automática que presume los documentos creados por sistemas automatizados de gestión documental no está disponible. La principal razón es la cantidad, la variedad de formatos, contenidos y apariencia en los objetos a digitalizar. En realidad es posible que algunos casos, los menos, se pueden aplicar de alguna forma, bueno, ahora con la tecnología de la compresión mediante, por ejemplo, el Machine Learning, pero la realidad es que en muchos casos será necesaria la aplicación del intelecto humano para obtener esa información fiable, por eso tenemos que coleccionarla previo, a partir de la obtención del objeto digital, los mecanismos de preservación digital, por ejemplo, el modelo ICE, que aplican de forma indistinta de cómo se haría con objetos que han sido creados en forma digital, es decir,
a un archivo digital basado en el modelo ICE, donde se automatiza los procesos de administración de formato, aseguramiento de los archivos de información, el IP, que es el que vamos a conservar, la verificación de amenazas, la gestión de la obsolescencia tecnológica y, muy importante, lo que es la difusión mediante el paquete archivístico de difusión, el DIP. En realidad, con la tecnología y con lo que tenemos ahorita, podemos hacer muchísimos proyectos interesantes, incluso que involucremos a la misma sociedad. Por ejemplo, podríamos tener disponibles fotografías que tal vez no tenemos clara la descripción o no conocemos todas las personas que están en la fotografía y que podemos incluir a la sociedad para que nos colaboren con esas descripciones y bueno, se pueden utilizar muchísimas herramientas para eso y que nos va a permitir también incluir esa información, ese contexto que en algunos casos tal vez no contamos con toda esa información. Como bien lo indica Ramón, los paquetes de información archivística OIP no pueden sencillamente almacenarse en unidades, discos o cualquier dispositivo de almacenamiento. Necesitan una herramienta que administre el acceso, la confidencialidad, la integridad y que actualice y homogeneice. Tenemos que normalizar los formatos, que son los que vamos a conservar y que tenemos que tener bien definidos. Y en realidad necesitamos una herramienta de repositorio de preservación digital, pero no cualquier repositorio, sino que tiene que ser uno que esté fundamentado en modelo comprobado y seguro del modelo ICE, que para esto se aplica la ISO 14721. Bueno, para finalizar, quiero hacer hincapié en que los documentos digitalizados y gestionados por servicios de preservación bien administrados resultan en un ahorro y múltiples beneficios realmente. ¿Cuántas veces hemos atestiguado cómo se pierden recursos en proyectos de digitalización que se miden solo por la cantidad de objetos digitalizados, no por la permanencia del trabajo, del valor del trabajo realizado? Para no hablar de términos de calidad, algo digamos, sobre lo que sí se ha de mejorar, producto, digamos, de un esfuerzo menor. Imaginemos el esfuerzo de digitalizar y descubrir un conjunto importante de documentos solo para tener que digitalizarlos de nuevo en años más tarde. Entonces, por lo que los formatos realmente utilizados van cambiando, ya no son vigentes y la tecnología avanza, por lo tanto tenemos que estar en este constante análisis. No sé si a ustedes les ha pasado, pero bueno, yo tengo unas fotografías de hace más de 10 años y se van visualizando diferentes como miniaturas y todos esos riesgos que se tienen que gestionar en el debido tiempo para poder tener la información, refrescar lo que son las copias digitales, hacer lo que son las conversiones de formatos para realmente tener esa información que requiere nuestras generaciones actuales y por venir. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Raquel. Muy interesante realmente y no podía, mientras lo contabas, parar de recordar la cantidad de proyectos de digitalización que se han hecho dentro de la Administración Pública Nacional y que han fracasado justamente en esas cuestiones que vos marcabas. Así que gracias. Igualmente dejamos el espacio para las preguntas después de la presentación de Andrés. Yo también tengo alguna para hacerte. Así que le damos la bienvenida a Andrés Linares. Andrés, ¿cómo estás? Hola, ¿se escucha bien? Sí, creo que sí, se escucha bien. Bueno, paso a presentarte. Andrés es profesor y licenciado en Historia, técnico superior en Archivos y magíster en Sociología de la Cultura y Análisis Cultural. Desde 1996 se desempeña como asistente técnico en el Departamento Intermedio del Archivo General de la Nación, del que es jefe desde 2019. Asimismo, se desempeña como docente secundario, terciario, universitario en distintas instituciones. Tiene publicados artículos y estudios tanto en el campo archivístico como historiográfico. Coordinó el grupo de gestión documental del Foro Agenda Digital e integró en el IRAM el Comité de Estudio de la norma ISO 15489 de gestión de documentos. Además, es presidente de la Asociación de Archivistas en la Función Pública Argentina. Te doy la palabra. Gracias. Bueno,
Buenos días a todos, buenos días a todas. Los que me conocen saben que además de que me gusta hablar, me gusta que el resto hable también. Entonces, tan solo repasar algunos tópicos de los que nos dejó Raquel en relación con la realidad, un diagnóstico que evidentemente requiere alguna profundización, pero que es un diagnóstico más o menos compartido por la comunidad de archivistas acá en Argentina y podría decir en algunos países de Latinoamérica también. En principio, un tema no menor, los costos. A nosotros en ASPA nos preocupan sobre todo los costos del sector público, entendiendo que lo que se gasta mal en el sector privado, en todo caso, una merma en la ganancia del privado, y lo que se gasta mal en el sector público, bueno, impacta en la sociedad en su conjunto. Entonces, como decía, 2 o 3 tópicos. Una, parecería ser, luego de, podríamos hablar ya 20 años, 15 seguro, 20 probable, de proyectos de digitalización, algunos quizás hasta más. Digamos, vamos a decir así, hace 20 años que estamos digitalizando. Y parecería ser que digitaliza cualquiera, pero digitalizar con perspectiva archivística, que además considere la preservación en el largo plazo, y acá voy a dejar expresamente de lado el tema de la producción digital para centrarnos en lo que hablábamos hoy, la digitalización de documentos llamados a ser conservados en forma permanente, y como decía, dejar expresamente de lado el problema de la sustitución de originales, ¿sí? Que es un problema en sí mismo. Pero bueno, digitaliza cualquiera, parecería ser, digitalizar con perspectiva archivística ya cuesta encontrarlo. Cuando hablamos de perspectiva archivística es atender el preproceso, el proceso de digitalización y el postproceso. Algo mencionaba Raquel, no lo vamos a repetir. En todo caso, tienen la posibilidad de hacer las preguntas correspondientes o generar el diálogo que corresponda en unos minutos, en donde hay una previa que se corresponde con la identificación, con la clasificación, con la descripción normalizada, con la evaluación eventualmente, ya si está en un archivo histórico suponemos que ese proceso ya ha sido realizado, con una preparación en materia de preservación física del objeto a digitalizar, con una planificación de la herramienta tecnológica más adecuada para la digitalización de ese original, pero además con una perspectiva, con una planificación que piense en perspectiva de los recursos habituales en países como el nuestro, ¿no? En donde hay que garantizar un reequipamiento constante tecnológico en partidas presupuestarias que no sean extraordinarias. Ejemplos, sin dar nombres, ¿para qué? Conseguir un subsidio para digitalizar y no prever con qué recursos, vamos a decir así, alimentar la preservación digital de esos documentos digitalizados, nos lleva al inevitable callejón sin salida de haber digitalizado y en 5, 10, 15 años no poder utilizar esas digitalizaciones porque desde lo más obvio, y yo diría en el siglo XXI ya ridículo, la obsolescencia del hardware, pasando por los formatos, etcétera, etcétera. Entonces, creo que está claro para casi todos o todas los que estamos acá convocados, que digitalizar es mucho más que escanear, digitalizar es mucho más que capturar imágenes o audios digitales. Hay que pensar en el largo plazo. Y eso lo pensamos, o deberíamos pensarlo, los archivistas, las archivistas. Pero también hay un postproceso. Cómo vuelven esos originales
a su archivo físico, donde deben ser conservados, porque estamos hablando de documentos de valor permanente, en donde la digitalización cumple una función de mejoramiento de las condiciones de preservación por disminución de la manipulación, o de documentos que están en algún soporte que se denigra inevitable, de inevitable desintegración. Y estamos una vez más dejando expresamente afuera la digitalización por sustitución, para sustitución. ¿Cómo vuelven, decía, esos originales a su archivo físico, por así decir, como a su almacenamiento? Y, sobre todo, y en relación con el proceso, ¿cómo se va a dar acceso no solo al documento, rescato algo que, por supuesto, dijo Raquel, no solo al documento, sino a todo su contexto de producción? Y podríamos decir de producción y de gestión y de eventos, ¿sí? Que tienen que ver con la gestión de ese documento original, soporte analógico antes de ser digitalizado, o con el activo digital que estamos gestionando. O sea, digitaliza cualquiera. Y subir documentos estéticamente bellos o raros a la web, parece que también. Generar esto en un marco archivístico que incluya la preservación digital en el largo plazo es un poquito más difícil de encontrar. No digo que no lo haya, porque debe haber, pero es difícil. Ahora bien, primer punto. Segundo punto. Si bien claramente, y como también lo dijo Raquel, por suerte me evita repetirlo, el modelo ICE tiene como una preocupación de génesis, de nacimiento, por la autenticidad y fiabilidad de documentos, digamos, generados digitales. Recuerden que nace antes de ser norma ISO en la NASA. Es perfectamente aplicable a documentación, vamos a decirlo así, en tercera edad, histórica, conservación permanente. Ahora, con el modelo ICE, lo que está pasando, y llamo a la reflexión, y llamo a la expresión, y llamo a, como siempre llamamos desde ASPA, a que los distintos colectivos profesionales, o los profesionales que puedan hacerlo sin riesgo para su trabajo, se manifiesten, o con riesgo para su trabajo, pero igual es un impulso ético destacable. El modelo ICE es como la CISAD en su momento, como las normas ISO, o como el ATOM, o como Marx. Todos lo citan, pocos lo leen, casi nadie lo usa, digamos. Como que queda bien, está quedando bien hablar de modelo ICE, de triple función social, de políticas públicas. Bueno, a ver, lo que necesitamos es que alguien aplique el modelo ICE. Algo del modelo ICE. Lo que necesitamos es detección de errores y aciertos, pero lo más probable es que haya errores. ¿Por qué? Porque así como se cita sin razón, porque queda bien hablar de ICE, hay poca teoría crítica de qué sirve, qué no sirve, qué hay que adaptar, y acá un detalle, nota al pie. Como con la CISAD en su momento, como con el ATOM más actualmente, o incluso como la CISO, pero el corazón archivístico, ¿no?, de la CISAD y ahora el ATOM, hay que dejar de forzar a los estándares para que se adecúen a nuestra situación previa. Si nuestra situación previa no es normalizada, no está estandarizada, porque lo trabajamos hace 30 años, 40, 50, y nada de lo que hicimos está bien, estoy hablando de un punto radical, ¿no? Bueno, habrá que hacerlo de nuevo. Lo que ya no podemos, 2020, es seguir insistiendo en que el modelo ICE, que es lo que estamos hablando ahora, pero es aplicable, como decía, la CISAD,
está mal porque nosotros tenemos nuestra propia idiosincrasia. Bueno, nuestra propia idiosincrasia, tomemos mate, discutamos sobre las medidas del Fernet en Córdoba y Buenos Aires, pero por favor, dejemos de discutir los estándares. Un estándar es eso, un puente entre distintos organismos, entre distintos sujetos, sujetas, ¿sí? Si no usamos el estándar, no tenemos puente. Entonces, esto después impacta obviamente en la posible interoperabilidad y demás. Los estándares, uno puede usarlos o no usarlos. Lo que no puede es adaptarlos, ¿sí? Entonces, hay poca teoría crítica porque hay poca utilización del modelo. En consecuencia, hay muchísima menos práctica. Por lo tanto, y como corolario de este segundo punto, tenemos poco para compartir. Y tenemos que terminar de entender que el camino al éxito lo señalan los fracasos, ¿sí? Necesitamos fracasar cortito, rápido, para rectificar el camino, para, en última instancia, llámenme materialista, para en última instancia dejar de gastar el erario público y transformar ese gasto en una inversión. Acá, y como último punto, me parece que algo que venimos diciendo desde ASPA hace un tiempo ya, antes incluso de nuclearnos en ASPA, que es que la escena está dominada por los profetas tecnológicos de la perfección estética. Entonces, vos tenés un desorden, tenés un problema en tu archivo histórico, y en vez de identificar, clasificar, describir todos esos procesos previos, salís a comprar un software. ¿Sí? Entonces, hay que empezar, hay que, de alguna manera, insistir, presionar, para que se comience a equilibrar, no en los dichos, en los hechos, en las mesas de planificación de las políticas institucionales. No hay que decir que se toman técnicas archivísticas. Hay que sentar archivistas. Hay archivistas buenos, hay archivistas malos. Pero sobre todo, en las mesas donde erróneamente se piensa que el problema es decidir una política institucional y la técnica acompañar, no. La política institucional de digitalización, pensando en la preservación a largo plazo de ese gasto que se hizo en inversión, requiere una mirada técnico-profesional que la guíe. Ya para terminar, entonces, los puntos, y a modo de síntesis, necesitamos que se deje de hablar de OAIS y se empiece a practicar OAIS. Necesitamos que para practicar OAIS se consulte a los especialistas, o sea, a los archivistas, en una mesa, como ya saben, me conocen, interdisciplinaria, donde tienen que estar todos y todas. Segundo punto, necesitamos entonces abandonar, ¿sí?, la idea de que la digitalización soluciona problemas, porque la digitalización puede traer más problemas, incluso cuando lo pensamos en términos económicos. Finalmente, y como también mencionó Raquel, el tiempo apremia. Apremia para aquellos documentos que están en franca degradación y más allá de lo que las mejoras profesionales de la conservación y de la restauración puedan hacer, inevitablemente se van a degradar, se van a destruir. El tiempo apremia para mejorar el acceso y la transparencia. Bueno, no hablemos de las enseñanzas que nos deberían haber dejado este 2020 de pandemia, confinamiento, aislamiento y demás. En fin, lo perfecto es enemigo de lo posible, refrán archiconocido, y el tiempo en estos casos no está de nuestro lado. Yo creo que
con eso terminaría. Muchas gracias. Muchas gracias, Raquel. Muchas gracias a las colegas, los colegas de ASPA, por supuesto, y a todos los que están siguiendo desde el Facebook. Los invitamos a dejar sus comentarios, sugerencias. Bueno, no sé, creo que insultos no. Creo que no aceptamos a alguien que modere ahí atrás. Y bueno, hasta aquí llegué yo. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Ceci. Gracias, Andrés. Sí, ahí tenemos una pregunta. Invitamos a todos los que quieran a ponerlas ahí en el chat, así las podemos ir presentando. Yo voy a aprovechar que aparecí nuevamente en pantalla para hacer una breve pregunta, una reflexión en realidad, un poco tomando lo que decía Andrés en relación a esto, ¿no? Las diferencias o los abismos que hay, que podemos ver que pasan en los archivos que están dentro de la Administración Pública Nacional, lo difícil que es no poder tener un set de metadatos mínimos para toda la Administración Pública, ni descriptivos ni administrativos, no poder establecer, a tener a nivel nacional, estándares en relación a los formatos. Raquel, te quería preguntar cómo lograron ustedes llevar adelante, digamos, cómo lograron operativizar esto, con el apoyo de quién y de qué forma pudieron realmente lograr la maravilla que mostraron en relación a algo como es la aplicación de metadatos. Uno dice, bueno, es tan simple, debería ser tan simple, pero en general la verdad que es difícil encontrar en el país algo tan bueno como lo que mostramos hace un rato. Ok, en realidad no es algo que se haya logrado todavía del todo. Mucho de la experiencia ha sido esas ganas es evidente que necesitamos realmente tomar acciones ya inmediatas. De hecho, estamos atrasados la norma desde hace muchos años, y desde la academia hemos empezado a analizar, incluso digamos con el apoyo de Jordi Serra, nos enamoramos de lo que es el tema de la preservación digital, porque es evidente la necesidad. Y bueno, claro, empezamos lo que es el proyecto ADN a nivel de Costa Rica, que es un proyecto en el Archivo Nacional, pero que nace realmente desde un trabajo en conjunto, en equipo, desde la Universidad de Costa Rica. Entonces, desde ahí nace ese proyecto y en ese estamos. Gracias. Los dejo entonces, yo ya me retiro, les agradezco y van a pasar ahora las preguntas del público. Perdón, Andrés, si le querés leerlas vos, digo, para no ocupar tanto en la pantalla. ¿La llegaste? Sí, como corresponde a una actividad como esta, había silenciado el micrófono. Así de tecnólogo soy. Consulta para Raquel. ¿Qué experiencia de Pablo Hilario? Hola, Pablo. ¿Qué experiencia tienen repositorios open source que cumplan con todos los estándares presentados para garantizar la preservación digital? Si pueden nombrar o sugerir alguno. Bueno, sí existen repositorios de acceso libre que cumplan con ICE, pero no así con todos los estándares presentados, ¿verdad? La razón es que los repositorios de código libre brindan una plataforma con las bases firmes a lo que se requiere, y se supone que con la continuidad añade las funcionalidades en los procesos más difíciles, ¿verdad? Y siguiendo con la ideología de código abierto, debería ser un alcance de la comunidad. Entonces, en realidad, la situación es que hay que invertir, digamos, en mejorar el código en estas iniciativas de software libre, y que realmente requieren un esfuerzo mayor, ¿verdad? En realidad existen, me lo puedo mencionar, el RODA, Archivemática, ¿verdad? En ese orden, que aplica funcionalidades primarias de OISE, pero que en realidad se requiere ese desarrollo, ¿verdad? Que implica el desarrollo de código informático, ¿verdad? Entonces, algo, digamos, importante que hay que indicar, que todo lo que la preservación digital requiere presupuesto, requiere recursos,
y no podemos seguir pensando en que todo tiene que ser gratuito, tenemos que pensar en lo mejor para realmente no seguir gastando, sino invertir y tener, digamos, las soluciones, las herramientas que requiera, que necesita el país como tal, ¿verdad? Un aspecto importante indicar es que el modelo AIS como tal es altamente difundido y usado en países de primer mundo, ¿verdad? De hecho, desde el año 2015, José Ramón Cruz Mundet realizó un estudio de varios países acerca de los esfuerzos de preservación y el denominador, ¿verdad? Es el modelo AIS como tal. Rocío pregunta para Raquel. Pensando en digitalización de fotografías, ¿existe algún documento con recomendaciones para la digitalización de este tipo de materiales y específicamente para la digitalización de negativos, si lo tenés en mente? Bueno, existen trabajos y ejemplos, sin embargo, todo este proceso es necesario hacer un trabajo, digamos, previo intelectual, ¿verdad? Para poder definir el tipo, contenido que se va a digitalizar. Hay que tomar en cuenta que la digitalización de negativos se requiere un equipo especializado. No sé si tenemos más preguntas. Digamos, no se puede digitalizar con el adaptador casero de multifuncional, ¿verdad? Necesitamos realmente un equipo especializado. Preguntas. Pablo Yari lo que dijo es: muchas gracias, pensaba en Archivemática, pero no estaba seguro del alcance. Eso como para, en relación a la primera pregunta que había hecho. Bueno, yo ahí me sumo. ¿Qué pensabas, Raquel? Si lo has visto, lo has estudiado. No vamos a hacer acá una reunión de Tupperware, pero pro y contras de Archivemática como el complemento medio presentado del Atom, ¿no? Sí, ¿Cuál es tu posición? Ok, a mí me parece que para empezar a conocer los requisitos, características, me parece bien, pero sí es importante, como les decía, o sea, no tiene todas las funcionalidades. No tiene todas las funcionalidades, tiene lo muy básico, por lo tanto, deberíamos nosotros empezar a identificar realmente todos los aspectos que requiere un repositorio de presentación digital, una solución completa. No podemos seguir, digamos, dejándolo a terceros. Tenemos que involucrarnos y realmente adaptar todas las necesidades que requiere la preservación digital a una solución completa. Es, digamos, Ahí me sumo un poco al debate a propósito de esto, por haber tenido la suerte de haber estado en Costa Rica, hablar con Raquel y ver desarrollos como el ARCA, ¿no? Bueno, Raquel, Jorge, ¿no? Cuando Raquel dice, para empezar está bien para nuestra realidad, podemos trabajar 10 años con Archivemática. No sería lo deseable es lo que dice Raquel, pero digo, tenemos un problema, Raquel, que tenemos que adaptar a nuestras realidades porque terminamos escuchando en nuestra realidad archivística que el Atom no sirve. No sé por qué no sirve. Parece que no sirve porque una cosa que yo tengo no tendría un campo específico para ponerlo. Entonces, compartiendo plenamente lo que dice Raquel en dos sentidos. Sentido uno, no podemos esperar que los creadores, por así decir, de software libre tengan las preocupaciones archivísticas que los archivistas tenemos. En todo caso, ese puente de diálogo entre archivistas y programadores, entre la comunidad del software libre, es un camino también, es un puente, a aceitar, a caminar, a llevar nuestros problemas a sus saberes, por así decirlo. Y por otro lado, tener en claro que cuál es la situación. Entonces, retomo lo que dijo Raquel.
para empezar está bien, y traduzco a nuestra realidad argentina. Para empezar, más que estar bien, ya es necesario. No hay que dejar de dar vuelta, hay que aplicar algo, porque cuando nos espabilemos y encontremos el software, que hay que ver si podemos, el software, los software, lo que sea, las herramientas que descubramos que necesitamos y podamos comprar, ya tenemos 20 años de acumulación de digitalizaciones a la deriva. Por eso digo, para contextualizar un poco y estando totalmente de acuerdo con lo que dice Raquel por otro lado. ¿Alguna cuestión más que se nos haya pasado? Quiero agregar, bueno, que más que archivemática, ¿verdad? Pienso que es mejor Roda. Y un aspecto importante que no podemos dejar es que no podemos pensar en soluciones de software sin antes tener claro cuál es el objetivo, esa planificación previa, todos los aspectos archivísticos que tenemos que normalizar. O sea, no podemos pensar que una solución es la tecnología, porque preservación digital es más que un simple sistema. Necesitamos políticas, necesitamos directrices, necesitamos normalizar todos los procesos archivísticos. Necesitamos tener claro, o sea, no, la tecnología es una herramienta, en realidad, que nos va a ayudar, pero no es la solución. Entonces, no podemos dejar, indistintamente si estamos pensando en libre, en un sistema o una solución de pago, o sea, es un sistema, es una herramienta. En realidad, necesitamos políticas y necesitamos tener claro qué es lo que necesitamos para incluso el recurso humano tiene que estar capacitado. ¿Verdad? Es un aspecto que no podemos dejar de lado. Es un poco largo, pero lo podríamos armar de ringtone para teléfonos de funcionarias. Sí, en relación a eso, Raquel, que te tengo acá, puedo aprovechar para preguntarte cuestiones vinculadas con la firma digital y los problemas de autenticación en relación a eso, firma digital no queda, ya que te tengo, aprovecho. Sí, bueno, aquí en realidad nosotros tenemos una normativa que nos respalda el uso de la firma digital y es importante utilizar formatos, digamos, por ejemplo, para PDF, lo que es el PALS, necesitamos aplicar no solamente la firma digital, sino el estampado de tiempo. Es súper importante, entonces, es el PALS LTV es el que tenemos que utilizar definitivamente. Y algún aspecto súper importante que cuando yo hablaba de, digamos, de resellar, no es aplicar una firma nueva al documento. Recordemos que estos paquetes archivísticos al final encapsulan el documento, pero también toda la información de contexto. Y cuando le aplicamos una nueva firma, le aplicamos al paquete archivístico, al SADES como tal, ¿verdad? Al XML. Gracias. Entonces, necesitamos sí o sí la firma digital para, todo lo que es el garantizar la integridad de los documentos, pero también los aspectos de la cadena de custodia. Ahora tenemos que toda esa información, esos metadatos que vamos a custodiar, aplicando todos los esquemas del diccionario Premis, toda esa información de custodia desde que se crea el documento en tal sistema, en ese sistema que se produce, ¿verdad? De ahí estamos hablando de toda la gestión, desde normalizar la producción de los documentos hasta todos los aspectos de la preservación como tal, ¿verdad? Y es posible porque la firma es gratis y, digamos, autocontenida, ¿verdad? Clarísimo. En realidad el blockchain, que tanto hablan, ¿verdad? Implica terceros, ¿verdad? Entonces, si la firma, bueno, ahí va a depender del contexto del país, ¿verdad? Si la firma tiene un costo, hay países que se tienen que son costosos, aquí no, cada vez que uno firma un documento no hay que pagar, en otras realidades pues sí, ¿verdad? Entonces sí podría considerarse, digamos, el blockchain. En el caso de nosotros no tenemos ese problema. Andrés. Estaba viendo que había un comentario. Esperamos un segundo. Perdón.
Ahí está. Karina Domínguez, otra asidua asistente a nuestros conversatorios. Creo que en Argentina tenemos que unirnos los archivistas para comenzar a elaborar proyectos, directrices, estandarizar estos procesos. Comenzar desde el colectivo de archivistas para implementar nuestros lugares y desde allí comenzar a transformar. Creo que por algo debemos empezar. Yo tengo algo para decir, pero Raquel, si querés contestarle, comentarlo. Es súper importante, tenemos que realmente unirnos como archivistas. Digamos, por ejemplo, en Costa Rica realmente empezamos con la academia, con el apoyo de especialistas. Como digo, o sea, a mí me encanta el tema de la preservación digital, sin embargo, yo no puedo decir que soy experta. Hay muchísimo, digamos, Jordi Cero, por ejemplo, que nos ayudó muchísimo, ¿verdad? Nosotros tenemos en Costa Rica solamente tenemos una carrera en archivística, ¿verdad? Somos solo una, que es en la Universidad de Costa Rica, y desde ahí se han impulsado todos estos proyectos para lograr tener, y es que, como les digo, o sea, estamos más bien atrasados porque esto es algo que debemos hacer hace muchos años y apenas estamos empezando, y el tema, digamos, lo empezamos a analizar en el 2013, pero vean que ya estamos en 2020 y realmente es algo que cuando empezamos la preservación, que, como les digo, estamos atrasados, es algo que es de manera continua. O sea, es como la calidad, nunca termina, ¿verdad? Y además, un aspecto importante que debemos implicar más sectores, ¿verdad? Tenemos que trabajar en equipos interdisciplinarios, multidisciplinarios. Necesitamos trabajar de la mano con los informáticos, con la parte legal, con la parte administrativa, con las partes interesadas. O sea, son políticas, son estrategias nacionales que tenemos que trabajar de manera íntegra. Bueno, es inevitable mencionar lo que siempre nos pasa en estos encuentros cuando convocamos, como en este caso a Raquel o en algún otro conversatorio con Luis Casellas, que ustedes hablan de su atraso y nosotros los vemos correr de atrás, digamos. Los vemos como buena práctica, como ejemplo a seguir, con todas las críticas que puedan hacerse y todos los debates que se puedan generar, ¿no? Pero la mayoría de los que estamos acá sabemos que cuando el sector del funcionariado, digamos, el sector público, los que deciden las políticas públicas, tuvieron que implementar la administración electrónica en Argentina, expresamente excluyeron de esa mesa los y las archivistas. Entonces, por eso, aunque insistamos y parezca reiterativo, sí, claro, la interdisciplina, pero la interdisciplina se ejerce, no se declama. Sí, políticas públicas, sí, claro, pero las políticas públicas se ejercen, no se declaman. A tal efecto, bueno, un grupo de trabajadores de, por ejemplo, el Archivo General de la Nación elaboró una guía hace unos años la primera guía, increíblemente, la primera guía de digitalización hace 2 años, para regular, normalizar los proyectos de digitalización en el Archivo General de la Nación. Equipo de trabajo interdisciplinario que tenía el archivo. Eso fue, por el momento, discontinuado. Esa guía la retomó el Sistema Nacional de Documentación Histórica del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que por obvios motivos todavía no se ha puesto en marcha, no está funcionando, cuestiones de COVID, digamos. Y en esa guía adaptada por el sistema, se subrayó aún más que en la guía previa la necesidad de abordar el problema de la preservación digital. Porque claro, en el sistema se vio con claridad que, vamos a decirlo rápido y mal, se iban a repartir subsidios para digitalizar, pero no estaba en claro cómo trabajar el tema de la preservación digital de aquello digitalizado. Estamos hablando de archivos históricos, de documentación histórica.
Esa guía está publicada por el Sistema Nacional de Documentación Histórica. Algunos de los compañeros de ASPA seguro la publican en el chat de Facebook de este conversatorio, para que tengan el link directo, incluso vos mismo, Raquel, si te interesara. Bueno, Karina Domínguez. Sí, claro, otra cosa que decimos siempre en ASPA es que si vamos a esperar que los que nos ignoran o nos desprecian nos llamen para que nos juntemos y desarrollemos guías, protocolos, herramientas, debate, artículos críticos, estudios, bueno, vamos a seguir como hasta ahora porque eso no va a suceder, no nos engañemos más. En ASPA tenemos muchos años en la administración pública y si hay algo que, desgraciadamente, como política pública se sostiene, es la ignorancia o el desprecio por la disciplina. Entonces, también en ASPA creemos que el fuego crece mejor desde abajo. Entonces nos juntamos, si hay proyectos, si hay intereses de elaborar documentos, protocolos, proyectos de directrices, proyectos de manuales, proyectos de recomendaciones, ASPA está dispuesto a colaborar, por supuesto, colectivamente con quien corresponda. No sé si tenemos algún comentario más que debamos, si no podemos ir cerrando. ¿Hay una? Sí. El problema que creo que no se entiende con el software libre es que también quedará obsoleto en el tiempo si no se actualiza el código y si no se agregan funcionalidades que se adapten al tiempo que vivimos. No. Sí, en eso hay que entender que el archivo digital es una solución que requiere trabajo continuo y permanente, independientemente de la madurez de la herramienta adaptada, ¿verdad? En realidad, en Costa Rica, por ejemplo, ARCA tiene 7 años de desarrollo continuo, a través de los cuales ha pasado por transformaciones de normativa, versiones de normas, ejemplo, digamos, Premium, primero versión 2 y después se aplicó Premium versión 3. Entonces, sin importar la naturaleza de la herramienta, es indispensable que sí se tenga el soporte, el desarrollo continuo y fuerte componente de investigación. Es súper importante. Un ejemplo de esto es que en Costa Rica el estándar, digamos, MIX, que es el más reciente en llegar a nosotros, hasta ahorita estamos aplicando, digamos, en nuestros IP. Hasta ahorita estamos aplicando el MIX. Entonces es algo nuevo. O sea, preservación digital es empezamos y nunca terminamos. Seguimos con análisis, seguimos con estudios. Por ejemplo, tenemos que ver cuáles son los formatos que tenemos que, por si exista, digamos, se necesite una conversión entre formatos. Entonces, realmente, mientras avance la sociedad, avanzan las necesidades y por lo tanto tenemos que estar en ese constante análisis, estudio, y la herramienta tiene que resolver esas necesidades, no al revés. Yo no voy a adquirir una herramienta y adaptarme a ella, sino que yo tengo que diseñar una herramienta que cumpla con todas las necesidades que tenemos. No sé si me logro explicar. Para mí está clarísimo. En el debate entre software libre y enlatado, si hay algo que no, por lo menos nosotros no discutimos, es que, siendo defensores del software libre, por otro lado hay que decirlo, yo particularmente, y en ASPA creo que hay consenso también, la discusión en otro nivel no es libre o enlatado, sino adaptable en el tiempo o no. Estamos cansadas, de toparnos con proyectos de digitalización que se montaron sobre un software propietario que en ese momento era una panacea, y hoy no funciona, vamos a decirlo rápido y mal, no funciona. O para que funcione hay que pagar, conviene volver a digitalizar todo. Entonces, yo, de mi lado, te dejo el cierre conceptual, Raquel, pero mi postura, digamos, la postura nuestra es, primero, planificar. Y para planificar hay que planificar desde el proyecto de digitalización y el post. Y eso tiene un componente fuerte, una fuerte mirada archivística que, como diagnóstico de lo sucedido en los últimos 20 años,
es casi inexistente en los proyectos que podemos llegar a conocer. Y eso hay que cambiarlo ayer, no hoy, había que cambiarlo ayer. Después, si es libre, si es comprado, más allá de lo ideológico, para mí entra en este paquete de planificación. ¿Voy a tener los recursos para sostener el enlatado o no? ¿Voy a tener un buen diálogo con los desarrolladores para actualizar ese software libre? ¿Es confiable, no es confiable? Bueno, se habló de Atom, de Archivemática, Arca, que es en Costa Rica, que es un avión. Pero lo que no se sostiene más, siglo XXI, es la improvisación en estos términos, improvisación que se basa en una interdisciplina declamada, pero no aplicada. Ese sería mi cierre, pero te dejo, Raquel, completada, por supuesto, que hagas el tuyo y después nos despide. Sí. Sí, en realidad tenemos una obligación como profesionales que va más allá de posturas, de ideologías, y es una obligación con la sociedad que tenemos porque no, ya, o sea, la profesión como tal y muchos han normalizado, o sea, realmente tenemos que aplicar todos los estándares, las buenas prácticas archivísticas. No es posible que a estas alturas no tengamos esquemas de preservación, no tengamos una adecuada descripción, los documentos, bueno, ni qué decir, y no, porque será otro tema, la clasificación de los documentos, la aplicación de las ISOs que dice que tenemos que tener cuadros de clasificación por procesos. Y en realidad, bueno, muchísimos aspectos que tenemos que considerar. Toda esa planificación, como les digo, o sea, la tecnología son herramientas que nos ayudan, pero ya tenemos en realidad estándares mundiales que tenemos que aplicar y todos los principios archivísticos, los procesos archivísticos que tenemos que aplicar, sí o sí, nosotros somos los que tenemos el conocimiento para poder generar soluciones a las demandas de la sociedad. Por lo tanto, ya no es el pensar en el que no me toman en cuenta, no. Yo tengo que decir que vamos hacia esta línea. ¿Por qué? Porque para realmente tener una gobernanza digital se requiere documentos archivísticos, pero esos tienen que estar organizados debidamente. Entonces, el tema de la preservación no es posible si no tenemos la normalización. Tenemos que planificar y tenemos que, más allá de las herramientas, tenemos que realmente ir con esa fuerza del equipo, trabajar en equipo y tener, estar muy conscientes de cuál es nuestro objetivo y de las necesidades que tiene la sociedad y que es aplicando lo que ya conocemos, ¿verdad? Impecable. Gracias, Raquel. No se podía resumir mejor. Te agradecemos mucho tu participación. Andrés, también muchas gracias. A todos y todas las que estuvieron participando y viéndolo en vivo, también muchas gracias. Esto va a quedar en el Facebook de ASPA, pero también después solemos editarlo y lo subimos al canal de YouTube de ASPA, que los invitamos a ver, que tiene un montón también de otros conversatorios y otras charlas interesantes que se fueron dando a lo largo de toda esta cuarentena o esta pandemia que nos toca, que por suerte tendió puentes de otro tipo y nos permite hoy estar hablando con vos, Raquel, por ejemplo. Así que ahí está el link al sitio de YouTube de ASPA. Y los invitamos también a la próxima actividad que tenemos organizada. Entiendo que ya es la última actividad del año de la asociación, que es un conversatorio sobre archivos y derechos humanos, el 10 de diciembre, justamente ese día, el Día Internacional de los Derechos Humanos, de 11 a 13, si no me confundo, esperen que quiero confirmar, sí, de 11 a 13. Igualmente ya les va a estar llegando a través del Twitter, a través del Facebook, toda la información en relación a ese evento. Así que muchísimas gracias nuevamente y damos por finalizado este conversatorio.